Gracias, señores. Es el segundo tiempo. Acción y goles con Itapé Deportes. Nada, comentamos Mola, la producción general, Texto Villalba. Izquierda, claro. Sigue el fútbol, dice Bernal, árbitro principal para este partido. Contreras. Y afuera corresponde lateral. Lateral corresponde al conjunto de Teniente Villagra. Atacando Teniente Villagra, rebota arriba. Fuera. Exactamente corresponde. Agradecemos a todos los oficiantes que han hecho posible esta misión. Falta. Corresponde al conjunto de Teniente Villagra. Se confió el arquero, pero casi le vino el primero en el segundo palo, Carlos. Así es, Vichy. El portero Bruno se confió demasiado. Dejó pasar la pelota y no se dio cuenta que el jugador, el central tendría que llegar, Fabricio, llegaba por detrás de él. Un poquito. Nuevamente avanzando Vichy. Comentarios de Carlos Monas. Penal llovió hace una hora. Representante del Club Guaraní Loma, Edgar Naurio, a Oscar Caní, apoya al Teniente Villagra, a Soto de Venta, Roque Morán, de Base Motores, estos al 083-66615 y a Faría Automotores.
Ya va Marcelo Galeano queriendo recuperar la pelota. Villalba, buena alienta Villagra. Franco Villalba, alienta Teniente Villagra. Carnicería Don Niño de Ronzo, venta de carne vacuna, costilla ancha, lácteos, bebidas en general, camino a la Virgen del Paso en Itapé, celular 084 89 54. Despensa, juguetería, ropa, Itapé, 081 104 665. La tienda de Bobby, de Taxi Toledo, la tienda de Bobby. Arte culinario, servicio de parrillada. 081 93 230 Mr. Pommel. Panadería Gutiérrez, apoya al deporte. Benayo, Oviedo y asociados, asesores seguros. Generaciones de Luis Gutiérrez. Amigo Luis Gutiérrez. Abrazo grande para él. Y doctor apoya a Teniente Villagra. Pomelo Tragos. Frente al Jardín Villagra en Itapé. Profesor concejal Javier Hidala. Apoya al deporte itapeño. Ya tienes por pesado contra la marca.
línea. Había posición adelantada. Debe corresponde al conjunto de Guaraní. Aquí lo veo mejor, Carlos, el partido. La verdad es que Teniente Villano está atacando demasiado, pero no puedo confiar que Teniente llegue al primer gol porque un viejo refrán dice, si no la haces, me la hacen, querido Vichy. Entonces el arquero. Ya tiene Richard Burgos. Burgos buscando a Francisco Ángel. Burgos Pase la muy pelota. largo. Entre el Guaraní. Saque lateral para el club Teniente Villagra. Saque lateral para el conjunto de Teniente Villagra. Burgos. Fabrizio. Burgos con el centro de Gustavo. Vuelve el balón del conjunto de Teniente Villagra. En su ofensiva. Vamos a la Guacal Juan González González. goles. Uno y Gómez, tampoco. Sani Tapé. Los relatos Vichy Benítez. Pietro Pari Tapé. Comentarios de Carlos Moras. La producción general de Francisco Villalba. Que Sports viene en Paraguay. Así también a Tecno City, mejor internet de Itapé, a William Molas de Sim. Y a CityCar, como así también agradecemos a Enayo Oviedo, aseguradora, así también a Faría Automotores. Garcete. Con esa El pelota. Club Guaraní del Mojobín, que apoya y alienta a su club querido Guaraní, a Edgar Meaurio, 12 como así también minutos. a Oscar Carnil Alfonso, apoya y Esta alienta segunda etapa, al Club 0-0 el Teniente Villagra. marcador. Y al asesor de ventas de Vázquez Automotores que se encuentra en Grupo 8 Blajaray, a Roque Mola. ¡Remate de los Ultra! Cerquita del poste izquierdo. El primero del conjunto del Teniente Villagra. El cambio de portero fue gol en esta jugada, Carlos. Una jugada preparada por parte del Club Teniente Villagra Vichy, donde ambos muy bien, Fernando Sanabria con Francisco Locio Vichy, pero bueno, la pelota chiquito. Bueno, creo que esa es la única lógica que tengo ahora en este momento para decirte que por eso no fue Vichy. Modificación del conjunto de Guaraní. Retira Jorge Saracho e ingresa al número 9. Díaz. Francisco Aranda. Francisco Aranda. Transmisión del conjunto con Ingresó en el conjunto de Guaraní. Primera modificación. Primera modificación y primera ventana. Así mismo, recordemos que cada equipo cuenta con 5 cambios en 3 ventanas. Los cambios que se realicen en el entretiempo no cuentan como ventanas. De hecho, nadie utilizó la ventana en el entretiempo. Esta Nadie. es la primera Modificación. modificación y la primera ventana para Guaraní. Burgos, levanta la pelota para ya tiene Contreras. César Contreras con Sanabria. Venegas, Sanabria, nuevamente Venegas, buscando a Francia Aranda. Por la punta izquierda va tocando el conjunto de Villagra. Sigue el partido. Bueno, Francia Aranda buscó la falta y no pudo. El árbitro dijo que se levante. Saque de costado para Teniente Villagra. Sanabria buscando, va. Intentando buscar a Galeano, nuevamente Venegas, Galeano ante la marca de la Rosa, Galeano con Richard Burgos. Burgos con la pelota para el conjunto de Villagra. ¡Vamos, Francia! Saque de meta por el conjunto de Guaraní. Está aprovechando Teniente Villagra las posibilidades que tiene para marcar el primero, Carlos. Así es, Vichy, Teniente Villagra está aprovechando cada oportunidad de gol. Bueno, como Y te son vean, manifestaciones, son jugadas de gol realmente. que están desaprovechando. Y esto Teniente debe de asegurar en cada ataque que está teniendo. Porque, como dije, La pelota por izquierda.
Francisco Aranda. Va atacando el conjunto de Teniente Villagra. Aranda con esa pelota. Burgos. Toca y toca el conjunto de Teniente Villagra. 0-0 el marcador. Segunda etapa. 20-25. Adelante responde Teniente Villagra. Burgos. El lateral corresponde al conjunto de Teniente Villagra. Aranda le va a pegar. Francisco Aranda, tiro de esquina. Corner corresponde al conjunto de Teniente Villagra. Busca el primero de pelo Prata. Aranda viene el centro, arriba el cabezazo. A las manos del arquero Bruno. El que más busca es Teniente Villagra. No se merece. Y los líderes corresponde, señores. Marco Nadella, ve equipo, a su mejor equipo, es un show. César Contreras. Contreras tiene el corresponde Teniente Villagra. Dos hombres en arena. Contreras le va a pegar. Le pega Contreras, pelota arriba, el cabezazo. ¡El arquero! Nuevamente Bruno. El arquero. Acá ya lo que podía ser el primero para Teniente Villagra. Que ya se merece el primero, Carlos. Alan Prieto avisó con un golpe de cabeza. Bueno, creo que para el portero Bruno no fue nada. Bueno, hay una variante. Vichy ingresa al número 21. Mato. En reemplazo de Francisco Locio.
¿No? No. Cristaldo. No. Cristaldo, ¿qué tal? Ah, Cristaldo. Cristaldo, 21 Cristaldo. Cristaldo Mato, puede ser. Cristaldo. Bueno, ingresa Cristaldo. Se retira César Contreras, bicho. Primer cambio y primera ventana. Tiró César Contreras, ingresó Cristaldo. Por encima. Saque de meta para el Teniente Villagra. Saque de meta para Teniente Villagra, señores. 21 minutos, el partido está 0-0. El Teniente Villagra y el conjunto de Guaraní. Vamos a ver. Locio. Francisco Locio, de la meta de Cristaldo. Locio para el conjunto de Guaraní. Cuando remate entre la marca de va a ser lateral para Teniente. Lateral para Teniente debe ser. Corresponde al conjunto de Teniente Villagra, señores. Pelota arriba. Atacando Teniente Villagra, señores. 0-0. Remate desviado es corner, Richie. Ahora tiro de esquina, corre el punto corte. Tiro de esquina, punto derecha, corresponde al conjunto de Teniente Villagra. Quiere ver a Cristaldo. Cristaldo le pega, tiro de esquina, dentro. Pelota arriba, segundo palo. Corner nuevamente. Remate muy entrante. El defensor Guaraní tuvo que solamente sacar. Porque estaba Fabricio para poder aprovechar. En la esquina corresponde al Teniente Villagra. Pelota arriba el arquero, seguro. Pero Luis Bruno atrapa el balón. La Rosa. La Rosa con la pelota para el conjunto de Guaraní. 0-0 el marcador. Liga Itapeña de fútbol temporada 20-25. Actual tricampeón de la Liga Itapeña de fútbol. Juega ante el conjunto de Guaraní.
15. Pasión y goles con Itapé Deportes. Un trabajo conjunto. Pasión y goles con Itapé Relato de Deportes. Vichy Benítez. Comentarios de Carlos Molas. La producción general de Sixto Villalba. Una ventana, Vichy. Segunda ventana del Club Teniente Villalba. Carlitos, te escuchamos, Carlitos. Ingresará el Pablo Benítez con Marco. Son las... Sí. El ojo con la 8 y el 22 Pablo. Pablo Benítez. ¿Quién se va? Para vos, calculá, para vos. Bueno, Yo decir, adivina, puedes equivocarte. No, yo te digo que en el medio campo, ¿a quién le quitaría? la verdad que... Bueno, delantera habrá salido, creo que habrá salido, o calculo yo que habrá salido una Sanabria. Campo, habrá salido puesto por puesto, si mal no me estoy equivocando, Vichy. Bueno, ingresaron Mario Araujo y Pablo Benítez. Así es, confirmó retirado Ronald Sanabria y Ever Venegas. Sí. Primera ventana de Vientera y ya dos cambios. Segunda ventana. Segunda ventana. La primera ventana fue el reemplazo de Cora. Era la primera ventana. Ahora Teniente ya está una ventana y dos cambios, exactamente. Ya quemó ahí 3 cambios. Le sobra una ventana y... Para mí, 29 minutos, señores, segunda etapa. El partido está 0-0. El Teniente Villagra, sí, Carlitos. en Guay se mantiene todavía con una ventaja. Ahora un jugador que está calentando, no tengo visibilidad para decirte el nombre, pero Guaraní está preparando una variante. No, Probablemente. tranquilo, vamos. No hay problema. Está con esa. Ya se El partido. Bueno, ¿qué te parece el arbitraje de Luis Benal, Vichy? Está sacando el partido bien. Está muy bien. Correcto. ¿No qué tal? ¿Lo decís? En mi opinión, le falta un poco más de carácter. Sacó varias tarjetas amarillas donde no correspondía. Y así también está cobrando faltas innecesarias. Y no cobra las faltas que realmente son necesarias. En mi opinión, Vichy. En minutos el comentarista nos va a decir. El arquero nos mira contra el córner. Pelota peligrosísima. Se quiso complicar. Ahora una pelota muy complicada, Carlitos. Asimismo, una pelota que tuvo pique. Y al picar, bueno, el arquero es alto. No te niego eso, pero la pelota es muy caprichosa. Tiro de esquina. Punto que se corresponde al conjunto de Guaraní. Cabeza defensivo. Pidió falta, bueno, el árbitro dice que no. Le pisó, debería hacer falta, pero bueno, el árbitro tiene su opinión, bueno, para él dice que fue, no fue. Los litros cambures con el de vender la plaga, hijo. A ver, Benítez dice, ahí la foto de Villagra. Tiro libre que responde Teniente Villagra, señores.
Vélez. Levanta Francisco Aranda. Arriba con domina, segura, atrapa la pelota. El Bruno. El arquero del conjunto de Guaraní. El cual estuvo con Teniente Villagra en la Precopa Paraguay. Dice. El arquero, José Bruno. Estuvo dentro del plantel. Exactamente, como refuerzo. Como así también Blas Clarige y Marcos Molas, que estuvieron en Teniente Villagra. Bueno, Marcos Molas estuvo en las 3 temporadas donde el Teniente se consagró campeón. Y también el último encuentro fue con Teniente en la Precopa Paraguay. Bueno, ingresa el número 14 en Guaraní, Vichy. Franco. Franco Casaca número 14, ¿verdad? Se retiró el número 4. Puesto por puesto, si mal no recuerdo. Si mal no me equivoco, dicho. Te escucho. El apretar como se dice. Para vos, ¿el partido va a terminar así o de un ganador? ¿O te dejas pensar un ratito? ¿Te dejo pensar? Aún falta. Te diría que puede convertir. Pero así también Guaraní puede sorprender. Pero si mal. Está para los dos. Está para los dos. Pero un equipo hoy sale ganando. Un equipo hoy sale ganando. En mi opinión. ¿No te querés arriba? No me quiero arriesgar a decirte quién. Pero un jugador, un equipo. Va a terminar con ganador. Va a terminar con un ganador. Un partido, un equipo hoy Se lleva los 3. se lleva los 3. Bien, para ti.